En primer lugar, pues les quiero dar una muy cordial bienvenida. Yo soy Isabel Studer y ahora estoy como directora de esta alianza de la Universidad de California, México. Es una nueva iniciativa para aguas que tiene como finalidad integrar muchos programas que han sido exitosos en términos de la colaboración de la Universidad de California con México, desde el muy conocido programa UC Mexus, el Instituto México-Estados Unidos, que lleva prácticamente 4 décadas, que junto con el CONACYT, la Universidad de California, apoya tanto investigación bilateral como programas de doctorado y programas de postdoctorado. Impresionantes, es un programa muy exitoso y con alianza de la Universidad de California, México, lo que estamos buscando es todavía consolidarlo, ampliarlo, tener un mayor impacto. También esta iniciativa incluye la Casa de California en México, desde donde los saludo, esta casa, esta propiedad preciosa, en donde se organizan muchos intercambios académicos, estudiantiles, y bueno, pues la idea es que podamos también ampliar las actividades de la casa y bueno, pues les estaremos informando pronto de muchas de las actividades que tendremos aquí. Y finalmente una iniciativa que lanzó Janet Napolitano, la iniciativa UC Mexico Initiative, con esta idea de poder llevar investigación a la aplicación, la ciencia a la aplicación de políticas públicas. Bueno, hasta aquí el comercial. Para los que se están sumando, nuevamente les recuerdo que tienen la opción de interpretación inglés-español en el botón que está abajo en su pantalla de Zoom. El panel será bilingüe. Bueno, pues hablarles un poquito de estos diálogos. Los diálogos México-Estados Unidos en energía tienen la finalidad de, pues como su nombre lo dice, promover un diálogo en torno a estos temas centrales de energía. Sin lugar a dudas, la llegada del presidente Joe Biden representa pues un catalizador, un acelerador de tendencias que hemos estado registrando en los últimos años en el sector energético. Todos sabemos que Joe Biden pues tiene el tema de la transición energética y de cambio climático como una prioridad. Esto tendrá obviamente implicaciones alrededor del mundo y en particular para la relación entre Estados Unidos y México. Entonces, el propósito de estos diálogos que se llevarán a cabo a lo largo de este año, les estaremos anunciando pronto la agenda y los próximos diálogos, tienen como finalidad pues reunir a una serie de expertos en ambos lados de la frontera para identificar dónde están esas áreas de oportunidad. Primero, por supuesto, para una colaboración entre los dos países en los distintos ámbitos de política pública, de mercado, del sector financiero, de, por supuesto, el desarrollo tecnológico. Pero también, y en ese sentido, un reconocimiento al socio, quizá el socio más importante que tiene la Universidad de California en México, que es la UNAM, porque la UNAM se suma con nosotros a esta iniciativa para impulsar no nada más los diálogos, sino una agenda de investigación conjunta. Y bueno, pues agradezco muchísimo a nuestros socios de la UNAM y en particular Antonio del Río, que está con nosotros esta mañana en este panel inaugural. Pues sin mayor preámbulo, como ven, tenemos un panel de lujo, este panel inaugural, que justamente está orientado a discutir cuáles son las oportunidades de cooperación en materia climática y energética con la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca y el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París. Para ello, pues me acompañan Dan Kamen, que es profesor y preside el grupo de recursos energéticos en el campus de Berkeley de la Universidad de California. Dan, muy buenos días. También está con nosotros Adrián Fernández, él es director ejecutivo de Iniciativa Climática
de México y, como saben, un gran campeón de esta agenda de la transición energética en México. No podía faltar en este panel inaugural Carla Sedano, otra gran líder en esta agenda, presidenta de Asociación Nacional de Energía Solar. Tiene otros títulos también porque es profesora, es investigadora, como todos ustedes saben, de una agenda de innovación muy importante en torno a la transición energética en el Instituto de Energías Renovables. Y hablando del Instituto de Energías Renovables, pues está con nosotros Antonio del Río, quien dirige este instituto en la UNAM. Y pues para no detener más esta importante discusión, me gustaría comenzar con Dan Kiamel, que nos dé su apreciación sobre cuáles son esas acciones, esas políticas que estará emprendiendo el gobierno de Joe Biden y cómo está visualizando algunas de las implicaciones que esto tendrá, por supuesto, en Estados Unidos, pero también en un contexto más global. Dan, por favor. Gracias. Thank you all for having me on, and thank you for organizing this panel. And I think the place to start is that I don't think we could be any more excited, both in the United States and the comments that have come in to President Biden from around the world, at the abrupt return to sanity or the return to a progressive dialogue that this president and in particular this administration has brought on board. I mean, obviously we've seen the kind of the relief of the center, the moderates and the left, but in terms of energy and climate, it's really profound. And there's no kind of more direct way to highlight than in the things that President Biden and Vice President Harris have already done. They're 1 week in, and it's been a dramatic turnaround. And so some of the most high profile ones have been in the set of initial executive orders. But I want to start before that. This is the first time that the United States federal government has ever been organized around climate as a central theme. Yesterday on CNN, the head of the Senate, now defined, Senator Schumer, said climate is on the top of the agenda. The appointments that have been made, I would say, transform not just the political stance, but what the US government can do. So we're now in a situation where at the Cabinet and Security Council level, there is an international climate lead. It's my former boss when I was at the State Department, Secretary John Kerry. We don't know what to put in front of his name. Secretary because he was secretary, but maybe this new title is even higher. So we don't have climate secretary, but the fact that Senator and Secretary of State John Kerry will return as the climate lead for international is hugely significant. It sits on the Security Council. This is a whole nother level of attention. And on the domestic side, former head of the EPA, Gina McCarthy, will be the domestic lead. Already that puts the US structure in line with the most. El gobierno estadounidense estará en línea con los gobiernos progresistas que tienen un ministerio para el clima y que se organizan en torno a estos temas. Otro tema importante que vemos es las dependencias que están diseñadas para enfocarse en el clima, claro, en el tema energético, claro, el tema del transporte, claro, la EPA, pero ahora también el tema de vivienda. El secretario Yellen de Berkeley también ya ha hablado ahora también de la política para carbón. Nunca habíamos tenido a una mujer como tesorero, pero también nadie que hubiera sido tan progresista como ella. Todo esto ha estado reconfigurándose por parte de individuos en organizaciones y gobierno, aquellos que tenían y otros que no tenían que ver originalmente con el tema energético y climatológico, del clima, mejor dicho. Entonces ahora tenemos esta representación con Dan Hallen y también tenemos ahora a un jefe de la dependencia en el Departamento de Energía que anteriormente tenía otro nombre, ahora lo cambiaron. Antes era la Oficina de Energía
India. Ahora espero que ponga el nombre de energía con Shelley Jones, que sea de los grupos originarios, y ahora donde ya tienen también el tema de las renovables eh, de los grupos originarios. Y entonces yo creo que todo esto resalta no nada más cómo los Estados Unidos estarán regresando al Acuerdo de París, lo cual nos emociona, pero también las herramientas operacionales que existen para que ahora una presidencia enfocada a temas energéticos. Hubo también el domingo de un artículo con 150 jefes de Estado que decían, usted puede ser presidente Biden, el presidente enfocado en estos temas, y él está interesado en hacerlo. Igual durante la época de la presidencia Trump, igual a donde la preocupación era cuán fácil o sencillo iba a ser poder reorientar la situación. Y creo que lo que ha hecho el presidente Biden ha sido realmente sencillo, ha mostrado que es sencillo hacer la reorientación a estos temas. Simplemente esto, el ponerlo sobre la mesa, fomenta la comunicación, no nada más ahora en parte del Acuerdo de París. También el presidente Biden ha pedido también la Junta Cumbre de temas ambientales para enfocarse sobre acciones. Esto es estratégico porque no participamos en la COP. La COP 26 será en noviembre y esto quiere decir que tenemos una reunión en abril con de aquí a más o menos luego 6 meses posteriores para organizar todo. También el gobierno británico ahora en Glasgow tendrá la sede de la COP 26. Bueno, también los británicos tienen sus asuntos, pero los británicos estarán siendo los anfitriones de la COP 26 y también ya el equipo británico ha centrado la atención sobre una serie de acciones mejores juntos. Yo estoy en el equipo de transporte y lo que estamos haciendo es de qué manera podemos acelerar las metas si las economías líderes del mundo introducen un cambio con vehículos eléctricos, por ejemplo, en California, en China, en Noruega y en otros lugares. Y senador Schumer ha anunciado el plan ahora como jefe del Senado para pasar de 60 millones de vehículos eléctricos en Estados Unidos de aquí al 2023. En China estamos hablando de 80 millones de vehículos. Uno de mis estudiantes, Sergio Castellanos, que de hecho está en la Universidad de Texas en Austin, acaba de estudiar un estudio de la Ciudad de México que aparece en una publicación académica típica de ciencia y tecnología, donde se ve la oportunidad de justicia social invirtiendo en vehículos eléctricos para transporte público en programas, trabajando también conjuntamente con los taxistas para hacer la conversión y poder ver cuánto costaría. Este es un enfoque muy interesante a futuro que también vincula también la ciencia entre México y Estados Unidos. Otro tema que quisiera yo comentar brevemente son los cambios significativos que hemos visto. El presidente Biden ya habrá anunciado recientemente que ya no se utilizará el término extranjeros, solamente aliens para los extranjeros o los alienígenas. Ahora estamos hablando del término no ciudadano, no residente. Es un cambio de perspectiva en donde esto también ciertamente entrará a otras áreas. Una de las características que la vicepresidenta, cuando el vicepresidente en aquella época, Biden, había enfocado también fondos para América Latina. Ahora también, como presidente, estará también buscando una relación más sustentable entre México y América Latina. He trabajado en Costa Rica, en Nicaragua, yo personalmente, y una de mis oportunidades ahí ha sido ver las oportunidades en energías limpias. Hay diferentes proyectos, es un solo sector, pero creo que es un sector justamente que corresponde con nuestro diálogo del día de hoy. Otro tema también que está sobre la mesa es el sistema financiero y el sistema contable para pensar ahora en el clima. Ahora está esto cambiando, unas órdenes ejecutivas del presidente y creo yo la más importante que ha tenido es que el presidente Biden firmó un requerimiento que todas las oficinas federales en Estados Unidos utilicen el costo social de carbón. No soy economista, no me encantan los detalles, pero la idea que el gobierno federal pueda dar un salto y tomar el liderazgo en comparación con todos los estados de la Unión Americana y en comparación con Europa y con China, en términos de este tema es importante. El costo es como $20 en California y recauda una cantidad significativa
por el carbón. En Europa el precio es básicamente el mismo, ambos son más elevados que el precio del carbón en la costa este, en Estados Unidos. El único lugar donde el precio de carbón es más alto es en California, hasta ahora era Suecia, anteriormente, donde estaba $130. Pero bueno, ellos, pues es más fácil hacerlo porque ellos no tienen tanto de este mineral. Lo que ha hecho el presidente Biden es cambiar el enfoque. Ahora no es de $20, es como de 50 por tonelada de carbón. Entonces el presidente ha dicho que todas las oficinas federales de Estados Unidos ahora tienen que utilizar el costo que específicamente refleje no nada más el daño, sino también el daño social y racial. Y esto es importantísimo porque el plan Biden ahora pone un requerimiento que se utilice, que esto va a triplicarse, pero también dice que la justicia social y la justicia racial, como las vidas negras importan y otros asuntos de racismo van a introducirse al costo. No sabemos todavía cómo va a funcionar, pero esto da a todos una oportunidad de invertir. El plan Biden en términos de energías limpias, ha tomado un liderazgo incluso más allá de Nueva York y California y toda Europa, diciendo que vamos a tener sistema de electricidad 100% limpio para el 2035. La meta era 2045 para California. Ahora estamos ya un poco atrás de esta jugada. Ahora no nada más el clima, la descarbonización se ha acelerado, pero también el presidente Biden dijo que 40% de todo esto irá para las comunidades latinoamericanas en Estados Unidos, afroamericanas y otros grupos vulnerables o originarios. Se trata de la presidencia de la justicia racial y creo que uno no puede llegar al tema del clima si no vemos el tema racial. En una semana se ha cambiado radicalmente en Estados Unidos el panorama y las oportunidades. Claro, depende de nosotros, depende del equipo del presidente Biden hacer que esto funcione, pero yo nunca había visto un cambio tan radical anteriormente y por esto creo que el presidente Biden tiene ahora una fotografía del presidente Roosevelt porque está ahora verdaderamente comprometido con el inicio de este proceso. Estas son las características que ahora yo puedo resaltar mientras tenemos pues todo esto abierto en esta administración, se ha reestablecido el panorama y ahora nos toca a nosotros hacer el trabajo para poder hacer de esto una realidad, porque no todo se queda nada más en política. Pero bueno, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Dan. Realmente me fascina la forma en la que has finalizado, cambiar el panorama de todas las oportunidades que existen y también, como tú lo has dicho, es importantísimo para propósitos de este diálogo y también de qué manera todos podemos como sociedad, desde la perspectiva de las universidades, del sector privado, de las ONGs, podemos ayudar a construir esta agenda. Because as you clearly said, in all these areas is, amazing the turnaround in such a short period of time. But it's just the vision, the direction we need to now implement. And, that will take time. Now y ahora, bueno, paso a español para continuar con este diálogo y sobre todo para ver cómo qué implica estas oportunidades también. Regresaremos a los retos, pero estas oportunidades, ¿qué implican para México? Adrián, creo que hay pocas personas en el país que tienen una visión tan comprensiva de la agenda climática como tú. ¿Cuál es tu opinión? Eres muy amable, Isabel. En primer lugar, permíteme usar unos pocos segundos de mi intervención para felicitarte por este primer webinar y sobre todo por tu liderazgo y por este nuevo encargo que tienes, muy merecido, y que pues que se preparen los compañeros del sistema Universidad de California porque habrá una revolución en beneficio de la relación de México y sus instituciones académicas de investigación con el tremendo sistema de la Universidad de California y ese interés
genuino, legítimo y con frecuencia muy generoso de esas instituciones. Creo que ahora van a tener con tu apoyo y liderazgo Mean, under your leadership, all of us will lo mucho que podemos hacer juntos y nuestros muy entrañables amigos en los Estados Unidos del sistema Universidad de California van a poder, creo yo, llevar a cabo muchas cosas que siempre quisieron hacer con México y ahora se abren posibilidades. Yo estaba con mucha atención escuchando a Dan, siempre con su claridad en sus exposiciones, y voy a tratar muy brevemente de hacer una liga de donde se quedó Dan para vincularlo con México y esto que menciona las oportunidades y un poquito de algunos desafíos. Algo que Dan no comentó, porque seguramente es modesto en la parte de su nacionalidad al ser estadounidense, es que ya hemos visto en el pasado etapas de importantísimo liderazgo del gobierno de los Estados Unidos en materia climática, sin restarle importancia al resto de los países. Algunos de nosotros, muchos fuimos testigos del despliegue diplomático climático que especialmente durante el segundo periodo del presidente Obama tuvo los Estados Unidos, con mucha frecuencia de manera cuidadosa, de manera incluso modesta, sin pretender llevarse el crédito, pero todos sabemos, o muchos sabemos, del gran papel de los Estados Unidos, entre otras cosas, para llegar a un acuerdo con China tiempo antes del Acuerdo de París, también avanzar muchísimo las negociaciones con India y con algunos otros actores, pero el anuncio que hicieron China y los Estados Unidos meses antes de París, en donde las dos grandes, no solo potencias económicas, los dos más grandes contribuyentes históricos a las emisiones y podemos decir al problema, salieron oportunamente a dar una señal inequívoca de que iban a apoyar el Acuerdo de París. Y en ese momento en la geopolítica climática se quedaba ya muy poco espacio, ya no era lugar y espacio para que salieran otros grupos de países. Y segundo, los Estados Unidos siempre tuvo un liderazgo en promover el que se estuvieran convocando grupos de alto nivel de diálogo, solo por mencionar uno a lo largo de los años, el llamado MEF o Major Economies Forum, en donde en un ambiente de absoluta franqueza, alrededor de 30 países importantes representados por un formato ministro más uno, durante varias reuniones por año, durante años, ahí era donde se podía hablar con franqueza, con tiempo para ir avanzando la agenda, que posteriormente se nutrían esos avances al formato multilateral oficial, que es el único válido, el de Naciones Unidas. Pero mucho de esto fue un trabajo muy discreto, muy modesto, pero que tenemos los que tuvimos el privilegio de estar cerca de algunos de esos procesos, vimos el tremendo liderazgo que ya ha tenido en varias ocasiones en el pasado en este tema Estados Unidos, y claro, luego tuvieron sus 4 años oscuros, no voy a elaborar en eso por razones elementales de respeto, pero lo que menciona Dan, de que súbitamente regresan al juego, yo lo que quiero mencionar es que en sus implicaciones para México y para el resto del mundo, yo creo que podemos esperar un despliegue diplomático, pero también una proliferación de modalidades, algunas novedosas, algunas creativas de colaboración que se van a intensificar. Por supuesto, en un enfoque de arriba hacia abajo, top-down, va a haber presión fuerte para empezar, para que las economías emergentes como México, fíjense, primero que nada, cumpla estrictamente con sus leyes locales, cumpla con su constitución, honre sus acuerdos internacionales, tanto los comerciales como el TEMEC, como también lo que México, solo México sin presiones, prometió y ofreció en el marco del Acuerdo de París. Entonces, Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional estará muy atento para ver si los mexicanos cumplimos lo que a lo largo de los años prometemos. Ya en particular,
México hace como año y medio, en septiembre del 2019, en Nueva York, ante el llamado de las Naciones Unidas del secretario general Guterres, se apuntó inmediatamente, y qué bueno, a ese club de la ambición climática, en donde el compromiso era, uno, lo que todo mundo ahorita tiene que hacer, preparar compromisos más estrictos, más ambiciosos de mitigación y entregarlos a la Convención Marco y al Acuerdo de París. Y segundo, que era parte de ese club, por así decirlo, de la ambición climática, comprometerse a la neutralidad de carbono a mediados de siglo. Esto que nos comentaba Dan y que Estados Unidos ya ha mencionado que lo va a hacer, que va a preparar y entregar una contribución, un NDC muy ambicioso, muy estricto para cumplirse antes del 2030. Bueno, México también tiene esta tarea. Voy moviéndome rápidamente hacia ya los aspectos domésticos. México tiene todavía hoy el marco legal y constitucional adecuado para generar buenas políticas públicas en materia de energía y de cambio climático. El marco no ha cambiado, ahí está. Desafortunadamente, sabemos que ha habido intentos, y esto Dan estará muy familiarizado con lo que ocurrió en la era Trump. México en los últimos 2 años ha sido testigo de varios intentos concretos, alrededor de 10 iniciativas del Ejecutivo a través de los canales de la Comisión Reguladora de Energía, del Centro de Control de Energía, el CENACE, y de la propia CENER, al menos 10 órdenes ejecutivas que de conjunto han estado tratando de cambiar totalmente el juego de la energía en México, partiendo de un modelo totalmente diferente de carácter ideológico. ¿Y por qué lo digo así? Porque el gobierno de México, este y cualquier otro gobierno, con la rectoría del Estado, con total soberanía y autonomía, etcétera, etcétera, lo que debería hacer este gobierno es liderar la transición energética del país, aprovechando la gran riqueza que se tiene de recursos como las energías renovables. Y lo que ocurrió, pues es lo contrario, lo sabemos todos, pero aquí la cuestión que está desfasada es que se intenta aplicar un modelo que quiere privilegiar a las empresas del Estado, Comisión Federal y Pemex, pero ilegalmente, no lo digo yo, lo dicen los jueces, en más de 100 amparos que van caminando todos en la misma dirección. Los jueces, no yo no soy juez, dicen que ha sido en efecto de manera ilegal la forma como está tratando de cambiar las reglas. Yo quiero poner aquí un tono muy positivo. Estamos a tiempo de que México, ante todo por beneficio del país, por la cuestión esta, me gusta mucho lo que menciona Dan, esta cuestión del costo social del carbón, para ir más allá de estos indicadores fríos, un poco técnicos, y que muchos los usamos, nosotros los usamos con frecuencia, de cómo son los costos nivelados de las formas de las tecnologías para producir electricidad. Bueno, sabemos que los costos nivelados hoy le dan toda la ventaja a las energías renovables por encima de las energías fósiles, incluyendo la generación con gas, usando el gas más barato del planeta, que es el que traemos del sur de Estados Unidos. Aún así es más barato, pero no es lo más importante. Lo más importante es que además hay muchos otros elementos de costos que hoy paga la sociedad de México. Paga por, como se ha mencionado, emisiones altamente contaminantes que afectan a la salud. Las termoeléctricas bañan de dióxido de carbono y de partículas a las grandes metrópolis del país. Hay miles de casos de morbilidad, mortalidad prematura. Nos cuesta mucho a los mexicanos. Y entonces se preguntará Estados Unidos y el mundo, ¿qué parte no entienden de lo que está pasando en México? Es más caro producir electricidad con combustibles fósiles. Afecta la salud de los mexicanos, afecta a los ecosistemas y además nos hace, el camino de perpetuar los combustibles fósiles nos hace violar los acuerdos que nosotros hemos hecho. Nadie nos obligó a esos acuerdos. El mundo se va a preguntar qué es lo que está pasando, pero hay tiempo de cambiar esto. Mi último comentario muy rápido. En los Estados Unidos, en los tiempos de la administración de Trump, continúa avanzando de manera importante los esfuerzos a nivel subnacional
en todo lo que tiene que ver con la transición energética y también los compromisos climáticos. Y ahí las alianzas, por supuesto, muy fuertes, los liderazgos de California, de Nueva York, del resto de los estados progresistas del noreste de Estados Unidos y del Pacífico del norte también de Estados Unidos. Bueno, en estos tiempos en México, si bien lo que yo más esperaría es que la actual administración recapacite y tomando el liderazgo y la absoluta y total soberanía y rectoría en materia de energía y en otras, que cambiara de rumbo, que recapacitara y que desarrollara una política energética y de cambio climático que optimice no solo los compromisos de México, vuelvo a subrayar, los beneficios a los mexicanos. No lo estamos haciendo, hay que subrayarlo, no lo estamos haciendo, hay que cambiar eso. Los estados también tienen un papel que jugar en este posicionamiento actual del gobierno federal. Algunos estados están tomando liderazgo, pero lo ideal sería la suma de los esfuerzos y las voluntades de los gobernadores de los estados con el gobierno federal para que todos juntos los mexicanos encontremos los caminos que más nos ayudan, especialmente ahora que tenemos que diseñar muy buenas políticas públicas y muy buenas decisiones de inversiones de los limitados recursos existentes. No podemos darnos el lujo de continuar equivocando políticas ni continuar invirtiendo en algunos grandes proyectos que conllevan costos de oportunidad gigantescos. Nos cuesta mucho seguir gastando en algunas cosas como una refinería comparado con otras grandes necesidades para apoyar lo que estoy seguro de manera muy auténtica el presidente de México quiere, que es el bienestar de la mayoría de los mexicanos. Muchas gracias, Isabel, por esta oportunidad y felicidades de nuevo por este webinario. Muchísimas gracias a ti, Adrián. Pues uno por recordarnos que pues no estamos en un juego de suma cero, ¿verdad? No es el Estado versus el sector privado. Yo creo que eso es un tema muy importante que debemos enfatizar. Que el Estado tome la rectoría, que se invierta en una infraestructura que efectivamente tenemos, petrolera, de gas, de energías fósiles, bueno, pues es viable. Pudiéramos pensar cómo los recursos que de ahí se generan se van a un fondo para apoyar energías renovables y muchos de los otros proyectos que se requieren, como ya mencionó Dan, por ejemplo, en el sector automotor, o sea, el auto eléctrico es una realidad y México es un país productor de automóviles y no estamos teniendo esa discusión de cómo ese fenómeno tan disruptivo pues realmente va a tener implicaciones desde una perspectiva ya no solo económica, sino social. Este es un tema muy importante que tú también tocaste, Adrián. O sea, si vemos esa transición energética, sabemos que hay una serie de beneficios muy importantes, sobre todo para sectores marginales o costos sociales muy importantes de mantener este modelo de energía fósil como se ha desarrollado en nuestro país. Y por lo tanto, pues hay una discusión sobre la democracia y regresamos otra vez al importante papel que tiene la sociedad para exigir al Estado que tome las acciones que van a generar los beneficios para la sociedad. Entonces, estos diálogos, pues sí, tendrán este tema como un eje central del trabajo que estaremos impulsando entre distintos sectores de la sociedad. Y para hablar justamente un poco más de esta intersección en los temas de innovación y las cuestiones sociales, pues es un verdadero placer tener aquí a Carla Sedano, ya pues muy conocidas por todos los que están en este foro y a quien le agradezco muchísimo que nos esté acompañando en el panel inaugural. Carla, por favor. Muchas gracias, Isabel. Pues me sumo a mis predecesores. Empiezo por las felicitaciones por el foro, por tu labor, por en el que estamos, pues personas que estamos coincidiendo y creo que de eso se trata, de trabajar en las coincidencias, ¿no? Y I also share Dan's enthusiasm and especially his initial statement, sharing great news for the United States, and I would like to quote Amanda Gortman, and it has to do with you also, with your statement, Isabel. While democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated. And I think that we're just enjoying
that never defeat of democracy and working together as a whole. Aquí estoy, como pueden ver, como presidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar, que es una asociación que se fundó en 1980, cuando aún no hablábamos de energía solar, no era algo muy corriente. Temas como la reforma energética que tenemos y que bien dice Adrián, es un paraguas idóneo para poder hacer las cosas bien hechas, incluso con conciencia social y comunitaria, ¿no? Existe el marco normativo. Y en esos años, un grupo de visionarios decide iniciar el trabajo de red que hoy día, 40 años después, la ANE sigue trabajando. Tenemos más de 600 personas y corporaciones integradas a esta gran asociación. Y quiere una tradición intersectorial. Siempre se ha distinguido por hacer un crisol entre academia, negocio, industria y talento entre nuestras estudiantes y nuestras personas que se están formando en distintos momentos. Finalmente, la Asociación Nacional de Energía Solar trabaja temas solar térmicos, solar fotovoltaicos y sistemas pasivos. Pero en un inicio, también las demás energías renovables eran parte de la Asociación Nacional de Energía Solar, porque, como bien sabemos, gracias al sol existe el viento y gracias al sol, ¿no?, pasan todos estos fenómenos de biomasa y la geotermia. Entonces, al final, un poco en este gran paraguas tenemos una asociación pro las renovables y pro sustentabilidad. Hace 40 años empieza este movimiento de cómo sumarnos. Hemos sobrevivido como gran grupo y como gran coalición durante sexenios, durante décadas, y seguimos colaborando juntas y juntos todas las personas en la asociación. Y ahora estamos justamente, la presidencia y el consejo directivo en el que estoy, el número 21, ha decidido hacer un ejercicio de planeación prospectiva estratégica, así, todas esas palabras juntas. ¿Por qué? Porque requerimos eso, reinventarnos con toda experiencia mirando hacia el futuro. Y otra vez, citando a Amanda Gorman, que decía que aunque nosotros estamos poniendo los ojos en el futuro, la historia tiene los ojos puestos en nosotros. Entonces, de alguna manera, tenemos que recuperar eso y entonces estamos trabajando en 3 ejes nacionales de energía solar. Primero, es la promoción de innovación en todo el sistema. Y esto lo hacemos desde, uno, los temas de almacenamiento y sistemas híbridos. Sabemos que la energía solar requiere de que nos hagamos alianza con otros sistemas energéticos y con los grandes temas de almacenamiento para ser aún más utilizables y prácticas y que además nos lleven a esa transformación energética global de la que tanto habla la Agencia Internacional de Energía Renovable, ¿no? Otra forma de hacer esta promoción en todo el sistema son aplicaciones sustentables de la energía solar en movilidad sustentable, ciudades sustentables, decarbonización, digitalización, etcétera. Son hacia donde vamos. Y un tercer punto, en esa misma innovación en todos los asuntos sociotécnicos, atender pobreza, energía, movernos del concepto de net cero, que es un concepto interesante, pero movernos hacia distritos positivos de energía, donde se entiende que tienes grupos donde podemos ya pasar más allá de net cero, tener un surplus de energía que sea positiva, pero además que sea renovable, y que con ese superávit energético renovable podamos atender las grandes carencias de distritos en pobreza energética. Esto sería impulsar la solidaridad energética como grupo, ¿no? También en la parte de temas sociotécnicos tenemos que trabajar mucho en lo que se conoce como alfabetismo energético o energy literacy, ¿no? Y esto para promover la democratización energética. Tenemos que entender que la energía, más que seamos prosumers de la energía, somos socias y socios de la energía. Gracias a la energía y a una gestión energética sustentable y resiliente, podemos avanzar en el desarrollo, entendiendo que el desarrollo es la capacidad de poder elegir nuestro destino. Así, en ese primer eje, la idea es hacer red hacia un mejor entendimiento y atención de los enormes retos que estamos encontrando conforme estamos platicando, de hecho, ¿no? La pandemia es uno de esos grandes desigualdad, etc. Otro de los ejes, el segundo, es la promoción de la inclusión mediante actividades género transformativas, ¿no? Y actividades y metas tanto hacia nuestra membresía. Esto como lo estamos haciendo con asesoría, con acercar la creación y formación de capacidades que incluyen inclusión de género y además con la capacidad de tener espacios seguros para todas las personas. Eso es algo en lo que estamos trabajando y así a esto le llamamos organizaciones como la Red MERE,
como Voz Experta y como tantas otras organizaciones que estamos buscando construir un mundo distinto, otro mundo que sea posible donde quepan todos los mundos. El tercer eje es hacer nuestras secciones regionales. Tenemos 9 activas, una se está dando de alta conforme estamos platicando, y estas secciones regionales están desde Baja California Sur hasta Campeche, en todo lo amplio y ancho de nuestra república. Entonces queremos desarrollar proyectos de alianza a nivel subnacional, y aquí toco otra vez estas coincidencias que tenemos con Dan y con Adrián, ¿no? Donde queremos poner una especial atención ¿a qué? A la formación de capacidades. El talento que requerimos debe ser de primer uso educativo fortísimo. En toda la República tenemos personas listas para ingresar a una industria boyante, sustentable, de energías renovables y sus distintas aplicaciones. Solo la vinculación con el sector educativo y el sector empresarial, vamos a tener compañías competitivas y más fuertes en todo el sector. Nos estamos aquí, el tercer lema, digamos, es hacer red localmente para poder tener un impacto conjunto que sea significativo y que además sea sostenible en el tiempo. Y creo que en estas metas tenemos una gran alianza, insisto, no solo con los participantes, sino a nivel supranacional, ¿no? Podemos encontrar y en esta formación de talento, en trabajar en las competencias, en los estándares, todo haciendo red para que tengamos no solo el sostén normativo que ya existe, como bien decía Adrián, sino mejorarlo con reglamentos, competencias, certificaciones que nos permitan llevar todo ese marco legislativo a un marco más utilizable y más practicable. ANES participa activamente junto con también las personas que estamos en esta sesión en distintos espacios de instrumentos, que es fundamental el tiempo que se dedica a eso para tener un sistema energético, insisto, solidario, resiliente y sustentable. Muchas gracias, Isabel. Muchísimas gracias, Carla, por esta visión tan optimista y al mismo tiempo tan comprensiva de todo lo que podemos hacer desde la sociedad cuando hablamos de una transición energética, como dices tú, solidaria, resiliente, es decir, el nexo entre esta agenda social y esta agenda energética desde una perspectiva económica, pues es muy poderoso. O sea, finalmente estamos hablando de una agenda de desarrollo, porque pues el sector energético es la base del desarrollo y lo ha sido desde finales del siglo XIX, más que hoy pues demanda que estos avances tecnológicos se aceleren. Entonces yo creo que esa agenda que tú nos mencionas es riquísima cuando hablas de todas las oportunidades que tenemos de capacitación, del desarrollo de talento, de desarrollo tecnológico, de incluir el tema de género y otros temas de igualdad y equidad dentro de esta agenda. Me parece que, bueno, está todo por hacer y yo sé que ya mencionaste muchas de las acciones que se han hecho, pero otro tema central y sobre todo que no se ha mencionado aquí y que realmente nos llena de optimismo es el hecho de que hay un presidente en la Casa Blanca que cree en la ciencia. La ciencia, bueno, pues es un pilar fundamental de cualquier política pública, de cualquier estrategia empresarial, de todo lo que hacemos. Pues sin ciencia ya vemos que hay muchos efectos muy negativos de políticas públicas que no consideran ese elemento que es crucial para nuestro quehacer cotidiano en distintos sectores. Y bueno, pues para ello ahora le pediré a Antonio del Río que nos hable justamente de estos temas, de esta perspectiva de la agenda de investigación bilateral. ¿Dónde estamos hoy? Pero ¿dónde están esas áreas que también a las que tendríamos que caminar las universidades en ambos lados de la frontera para poder apoyar la toma de decisiones? Antonio, por favor. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a ti y a la Universidad de California por invitarme a platicar con ustedes en este inicio de los webinarios de la Universidad de California y en particular de energías renovables. Quiero primero comentarles que me da mucho gusto estar aquí con ustedes porque hace un poco más de 4 años llegué un día 8 de noviembre a San Francisco, California. Llegué como a las 6 de la tarde y la verdad que vi muchas caras tristes. Muchas caras tristes. Ese día
El cambio en la presidencia en aquel momento era no agradable para el sector de académico, el sector de ciencia, ni el sector de energías renovables. Y parece que hoy, con este inicio de este webinario dedicado a las energías renovables, reconociendo que hay una perspectiva que regresa realmente a las energías renovables y que regresa a basar las decisiones en conocimiento científico, parece que solo fue un paréntesis. Parece que solo fue un paréntesis de haber llegado a la Universidad de California, llegué a Berkeley, a inaugurar un evento donde colaborábamos México y la Universidad de California precisamente para programas de formación de talento, donde teníamos postdocs que estaban en la Universidad de California y que hoy en día algunos de ellos y de ellas están regresando con nosotros. Esta parte de la colaboración de ciencia yo creo que es muy importante. Quisiera intercambiar con ustedes y espero pueda presentarles rápidamente unas gráficas que quiero sostener precisamente lo que les estoy diciendo. Esta es una gráfica donde estoy poniendo lo que es la investigación en México de artículos científicos en dos áreas nada más, la física aplicada y las energías renovables. Eso estoy graficando desde el año 73, que es más o menos donde empiezan a aparecer este tipo de artículos, y veamos cómo la física aplicada pues, es mayor precisamente que la energía renovable durante una buena parte, inclusive de este siglo. Pero lo que me da gusto es de que en los últimos años parece que hay un cambio y empezamos a producir más artículos científicos en México relacionados con energías renovables que con física aplicada. Esto es bueno para todos nosotros. En el país estamos produciendo más conocimiento en el área de renovables que en las áreas tradicionales de ingeniería o de física aplicada. Pero, ¿qué pasa de las colaboraciones con la Universidad de California? Aquí lo que yo grafiqué es nada más los artículos que tiene el sistema de la Universidad de California, el sistema completo con México. Estos son los artículos en el Web of Science y estos artículos en el Web of Science vemos que va subiendo precisamente en los últimos años con algunas oscilaciones típicas de la investigación, pero va subiendo. Sin embargo, tenemos que solamente 2 instituciones en México son las que tienen colaboración directa o fundamental con la Universidad de California, que es la UNAM y el CINVESTAF. Todas las demás instituciones participan con menos del 15% en la investigación con la Universidad de California en artículos de colaboración. Aquí nos está diciendo que tenemos un área de oportunidad y que no solamente la Universidad de California debería fijarse, y esto pues me cuesta trabajo decirlo a mí, pero en la UNAM o en el CINVESTAF, sino podía fijarse en las otras universidades que también tienen posibilidades de generar conocimiento. Pero a ver, ¿qué nos toca de estas cuestiones de investigación? ¿En qué áreas se están haciendo? Pues se están haciendo fundamentalmente en las mismas áreas tradicionales de la física fundamental o de la biología fundamental, o algunas áreas de, por ejemplo, la salud pública. Esto es realmente triste porque en las cuestiones ambientales sí hay alguna contribución y sí ha habido contribución. Sin embargo, en el área de materiales o de energías renovables o aún de combustibles fósiles, la colaboración de la Universidad de California con todas las universidades de México no es muy grande. Estoy aquí graficando nada más las áreas que tienen más de 300 artículos. A lo largo de toda la historia, esto es lo que vemos. Desde mi punto de vista, tenemos un área de oportunidad y eso es lo que quería contar con ustedes. Tenemos un área de oportunidad donde las energías renovables pueden precisamente empezar a generar colaboraciones. No solamente la parte al ambiente, no solamente la parte de salud o los aspectos sociales y humanísticos. Si yo hubiera hecho esta búsqueda en el sector de humanidades, vemos que la colaboración es larga en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto?
Lo que quiere decir es de que si hay una persona mexicana que se forma en la Universidad de California, cuando regresa a México, continúa colaborando con la Universidad de California. En cambio, cuando una persona se forma en las áreas de física, de ingeniería, de energías, no sucede así, sino se va a California, se forma y cuando regresa a México empieza a trabajar en manera independiente sin colaboración. Esto, desde mi punto de vista, lo que hace es que nos abre un área de oportunidad donde necesitamos tener colaboraciones de más largo plazo. No solo la colaboración durante la formación de las personas, no solo la colaboración durante la creación de talento, sino lo que necesitamos es una colaboración de más largo plazo. Necesitamos una mayor comunicación, un mayor ir y venir, tanto de personas en formación como de personas ya formadas con una trayectoria amplia. Desde mi punto de vista, esa es una de las partes fundamentales que hay hoy de oportunidad entre Universidad de California y México. La Casa de Universidad de California en México puede empezar a fomentar precisamente estos intercambios de uno a uno, donde se contemplen todo lo que hemos dicho en los panelistas y Carla en este sentido. ¿Cómo precisamente podemos enfatizar que las energías renovables son el camino para empezar a construir un mundo con bienestar social? Y cuando digo bienestar social, quiero decir que es un mundo donde el bienestar en todos los lugares es fundamental para el bienestar en cualquier otro sitio de este planeta. Entonces, lo quiero dejar por aquí, Isabel, para propiciar que haya discusión. Muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias a la Universidad de California por organizar este tipo de webinarios. Muchísimas gracias, Antonio. Al contrario, por haberte dado la tarea, presentarnos una visión preliminar de lo que pudiera hacer o hacia dónde pudiera ir esta agenda de investigación que también queremos impulsar con estos diálogos. Yo coincido plenamente contigo que tenemos aquí un área de oportunidad muy significativa porque, pues, otra vez, si no tenemos la ciencia, si no tenemos ese conocimiento científico, ¿cómo vamos a tener las políticas públicas o las decisiones, estrategias desde el mercado, desde los corporativos, para saber hacia dónde dirigir nuestra labor, nuestro empeño? Entonces, yo realmente celebro muchísimo, Antonio, que nos hayas comenzado a dar este panorama que seguramente seguiremos, que articularemos desde Alianza Universidad de California, México, en términos de una mayor colaboración y a más largo plazo. Quisiera regresar, hay varias preguntas de nuestra audiencia que es muy nutrida, tenemos 122 participantes, va a ser difícil dar cabida a todas las preguntas o comentarios, pero tengo identificadas algunas. Antes de hacerlo y para darles oportunidad a todos para que nos puedan hacer llegar sus preguntas, quisiera regresar con los panelistas una ronda rápida. Ya nos hablaron de esta visión optimista, todas estas oportunidades que estamos visualizando desde la sociedad. Hemos hablado de algunos retos, pero quisiera puntualizar un poco más de esos retos y cómo también desde la sociedad podemos impulsar acciones para enfrentar los retos. Dan, could you tell us a little bit, what's your sense in terms of some of the challenges that the Biden administration is going to be facing when, implementing this very ambitious vision for not only climate, but as you said, the energy transition and what it implies with its connection with the social agenda. This is ambitious. I mean, 4 years seem to be too short in terms of, moving forward this agenda. Could you talk a little bit about the challenges and how, from our perspective at the university, we could help addressing some of those challenges? So you're right. The challenges are extreme. And in fact, without getting too far into US politics, many people feel that it's not just 4 years is too short,
It's that midterm elections often swing against the incumbent, whether they're doing a good or a bad job. And so one of the challenges is how much can get done in 2 years. That makes it seem impossible, but I would actually argue it lights the proper fire. And probably in our renewables world, we need to stop using metaphors like lights the fire, pedal to the metal, burning diesel, all these things that we used to say. We need to think about it in terms of light, but that's more the language side. But I think that where universities, Casa California, others can play a really important role is to aggressively roll out the social justice and the jobs element of the story. We know from decades of work here at the University of California, at UNAM, at Tec de Monterrey, there's many studies showing that there are more jobs in the clean energy economy than the fossil economy. That would be fine if we were both starting them each from square one and going forward. But when you have an incumbent fossil economy that is very heavily subsidized in the United States and with Pemex in Mexico, it's not an even starting gate. And so I think the biggest challenge will be generating enough jobs in what we call the swing states and the swing districts and the red states, the places that voted for Trump, to demonstrate that this economic benefit is large enough to stay with the Biden program. And this will be critical in border areas. It will be critical in all the US border with Mexico. It will be critical in all of the red states to really demonstrate that we can move that money. And that's why I started off my comments highlighting the team more than anything else, because within the government, it's ultimately those offices. The Department of Energy has launched a new office on social justice. It's led by a very dynamic environmental energy lawyer named Shalonda Baker from Northeastern University. Her team and the team working in the White House, the Council of Economic Advisors, run by my former colleague, Cecilia Rouse, who is now the dean of the Princeton School of Public Affairs, where I used to teach. These are really key places to develop that jobs agenda. And I think there's no more critical area than demonstrating this new partnership with Central America and with Mexico are places where we can win on both sides of the borders. Because if you don't do that, you don't get at the underlying issue. So that's a big agenda, but I do think that the research demonstrating these programs work is an important area for Casa California, for the UC Mexis program, for all of the partnership efforts. Gracias, Dan. So it's the engagement and the dissemination of the research and the research collaboration. So we have a big agenda coming forward to support some of these efforts. I know there has been other dialogues where there are suggestions of implementing or starting some task forces, for instance, on the North American auto industry and the future of the auto industry, or for instance, on the new technologies on carbon capture and storage, or the new technologies related to storage in general for vehicles, but others as well, or the electric infrastructure. I think that especially for countries that are so deeply economically integrated, but also socially, the intersection of the social and the economic agenda becomes critical, because then that means, as you say, that the energy transition needs to be a just energy transition, and we need to start thinking quickly how from the society, the universities, the NGOs, we could support the implementation of the agenda. Tenemos muchas preguntas y quisiera regresar, Adrián, para que quizá nos puedas decir, aquí nos pregunta Paloma Sánchez, pues ¿cuáles consideras que serían las áreas de cooperación en términos de políticas bilaterales en energías limpias y cambio climático? ¿Crees que dada el contraste que hoy existe entre la política climática en ambos lados de la frontera, esperarías tú que haya áreas de oportunidad, por ejemplo, en materia de cooperación técnica, tecnológica, eficiencia energética? ¿Qué opinas, Adrián? Sí, muchas gracias, Isabel.
Déjame tratar de hacer un par de comentarios sobre esta pregunta. Uno atendiendo un aspecto coyuntural y otro un poquito más estructural, pero que no puede posponerse. En la parte coyuntural, México y muchos otros países del mundo están inmersos en la peor crisis de salud pública de muchas generaciones. No hemos tocado todavía a fondo, como se dice comúnmente, aunque es lugar común. Vamos a estar mucho peor en México en la crisis tremenda del COVID antes de que empecemos a mejorar. Esto es una realidad y eso es la más alta prioridad que debe tener este país. Asociado a esto, y va casi de la mano, es la profundísima crisis económica que la pandemia está causando. ¿Y por qué hablar de esto que todos los que estamos aquí conocemos y quienes nos escuchan? Este es el tema coyuntural del cual creo que sería muy interesante que esta plataforma tan formidable, con tanto potencial de la Universidad de California con México, pudiera quizá en el cortísimo plazo explorar, evaluar la oportunidad de cómo podemos sumarnos con urgencia a contribuir a analizar la situación actual y proponer algunas alternativas de política pública. No estoy hablando de áreas tan específicas como el manejo de la pandemia en la parte clínica, no, estoy hablando de conjunto que hicieron planteamientos al gabinete y al propio presidente sobre cuáles son algunas de las grandes líneas que hay que poner atención y por qué esta plataforma, la Universidad de California con México, puede ser de utilidad. Porque mis compañeras y compañeros han mencionado, y yo quiero subrayar, la necesidad de basar las decisiones en el conocimiento factual y científico. Y aquí este es un tema de gran desafío que requiere de una actuación interdisciplinaria. Y en la academia, en las universidades, tenemos esa riqueza de capacidades, de experiencias, de la interdisciplina para poder formular algunas posibilidades y opciones. Yo le digo abiertamente de apoyar, de ayudar al gobierno de México, a ayudarle a que vea luz de por dónde se ponen a hacer las cosas. Y esto tiene que ver, también hay que decirlo, con la atención cuidadosa que hay que poner a cualquier política destinada, bien intencionada, a apoyar la recuperación económica que vendrá tarde o temprano, en la medida que se vaya controlando la pandemia. Y aquí no se puede utilizar el COVID primero como un argumento para decir, después vemos todo lo demás. Lo primero es aventar dinero y aventar cualquier cosa para supuestamente paliar y recuperarnos económicamente. No, sí hay que poner mucha atención a todo lo demás para que esos esfuerzos, ya más que contracíclicos, son para tratar de reponernos de esta tragedia en la que estamos, igual que muchos países más, para que se formulen buenas políticas públicas y buenas inversiones. Por ejemplo, no es la salida, yo sé que no se está proponiendo, no es la salida a generar algunos miles más de empleos haciendo más carboeléctricas en Coahuila, ¿verdad? Sonará irónico, a estas alturas ya nada es irónico. Vamos a ayudar. Yo propongo que todos nos sumemos constructivamente a ayudar de verdad para que mostremos, les ayudemos a ver que se puede perfectamente y se debe reconciliar la agenda prioritaria del bienestar de la mayoría como gran principio que yo creo que todos compartimos, pero hacerlo bien, llegar a ese gran objetivo por los caminos correctos y no irnos en direcciones contrarias que no nos van a llevar. La otra parte, muy rápidamente, en cuanto a áreas de cooperación, es una relativamente específica, la digo muy rápido. Uno de los aspectos que yo quiero que pensar que es por pues ignorancia, hay que decirlo, y no por mala fe o una cuestión manipulativa, es que todo parece indicar que las instituciones del sector energía en México actualmente, quienes están hoy responsables, parece que tienen este desafío o creen que no es posible
incorporar porcentajes crecientes de energías renovables variables en la red y que no se nos caiga el sistema y se queden sin electricidad 1 de cada 4 mexicanos, como ocurrió hace unas semanas. 10 millones de usuarios, 40 millones de personas. No, yo de nuevo quiero pensar que es por falta de conocimiento. Hay en México incluso sobrada capacidad técnica y científica para ayudarles a rediseñar la red y las instituciones que se encargan de esto, y por supuesto el sistema de la Universidad de California, que se sume Lawrence Berkeley y los otros laboratorios, todos juntos de nuevo, vamos a ayudarles a que vean cómo sí se puede, como lo está haciendo otros países del mundo, que tienen porcentajes mucho mayores de renovables en la red, que no se cae el sistema, que se optimiza la parte económica, social. Vamos a ayudarles, a mostrarles cómo sí se puede un mejor México en estas materias de energía y en particular de renovables. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Pues yo simplemente añadiría eficiencia energética. Tenemos una larguísima historia de cooperación en América del Norte entre Estados Unidos y México en materia de eficiencia energética. También un tema que tú conoces muy bien, en el tema de metano, en el sector en particular la generación de gas, pues ya llevamos años de cooperación técnica. Entonces, ahí está otra que es un tema prioritario para la administración Biden, en donde podemos seguir colaborando y ampliar esa colaboración. Por supuesto, las tecnologías de captura de carbón y almacenamiento de carbón, pues es otro tema importantísimo. No sé si por ahí está Israel Hurtado, pero el tema de hidrógeno, o sea, hidrógeno verde, pues está, digamos, como las tecnologías que están encontrando ya un apoyo importantísimo en el mercado, en Europa, en fin. O sea, la agenda es muy amplia, ¿no? Yo creo que como bien dices tú, Adrián, o sea, podemos apoyar desde las universidades realmente generando esta perspectiva binacional, bilateral en esta agenda riquísima, que como bien apuntó Antonio, pues de repente se abre un capítulo. Pensamos que estábamos en la época del oscurantismo energético y de repente otra vez viene la luz. Entonces yo creo que ahí hay muchas oportunidades. Tenemos más preguntas todavía, tenemos un poco de tiempo y me gustaría pedirle a Carla que me ayude a responder la pregunta de Ernesto Guerrero. Dice, bueno, ¿qué iniciativas se tienen actualmente para desarrollar ecosistemas de Internet de las cosas con los distintos agentes económicos para fortalecer el sector energético y científico a nivel local y global? Ese es otro tema, el vínculo con el sector digital, o sea, es inmenso, ¿no? Yo sé que tú has trabajado algunos de esos temas, Carla, por favor, adelante. Claro, mira, excelente pregunta, pero además tiene mucho que ver con lo que también ha platicado Adrián. Mejores fuentes energéticas a la red eléctrica, cuando hablamos del tema eléctrico. Digitalización y energía es el gran tema, ¿no? Y yo estoy muy contenta porque además viene de mi formación profesional. Vengo, por un lado, soy como el matrimonio perfecto, ¿no? Y de alguna forma sí requerimos no solo Internet de las cosas, sino se requiere mucho más. Y aquí creo que es cuando uno tiene ganas del cómo sí, como hemos dicho muchas veces. En el citada publicación del la confiabilidad de nuestra red, para de generación distribuida hay 3 incisos solamente, el 10.3, el 10.6 y el 10.9. Uno, vergüenza da, porque dice cumplir estrictamente la normatividad. Ojalá han ahorrado, desafortunadamente cumplir estrictamente la normatividad. Entonces creo que hay un tema importante que tiene que ver con lo que decíamos. El estar conscientes todo el sector de la importancia del cumplimiento normativo, porque los sistemas se leen en una alta responsabilidad. ¿Qué está pasando? Es que ahí está incluido el que tengamos inversores, que son los equipos que van exactamente entre la red eléctrica y nuestras instalaciones de granjas, casas, etc. Y que sean inversores que tengan inteligencia. No lo dice con esas palabras, pero lo que busque es que se comuniquen, que puedan ser monitoreados y que puedan ser controlados por el centro de control. De esa forma, entonces, ¿dónde está el tema? Y sí, tenemos la posibilidad de hacer la red que tenemos como la tenemos. Por supuesto que sería ideal que se invirtiera en la red, que se modernizara, pero ya existe, y aquí quiero sumarme a los temas académicos, ya tenemos en la academia
y no tengo que hablar de investigar frontera, realmente en el desarrollo tecnológico. Y por supuesto en Estados Unidos y en estas colaboraciones bilaterales hay materia para poder hacer emprendimientos las que es intersección tan necesaria, porque la normatividad ya lo pide, pero además lo necesitamos para poder ingresar de manera, insisto, ya Adrián lo comentaba, Eran también, y el doctor Del Río y Antonio, tenemos que ingresar de mejor forma a la red eléctrica. Y por supuesto que esto atraviesa el tema, insisto, siento menos fake news sobre las energías renovables. Creo que así es una forma de ponerlo. Necesitamos aliarnos y sumarnos en los dos lugares, después de 4 años de hablar mal de las energías renovables a nivel federal en Estados Unidos y de 2,5 que llevamos acá, necesitamos hacer campañas importantes de apropiación social del conocimiento, donde personas de todos los sectores y niveles educativos puedan entender mejor a la energía y que sí es importante disminuir los consumos energéticos de aquellos que desperdician energía, pero posibilitar el eliminar energética en las personas que no tienen su tejido. Entonces, tenemos un crisol de problemas que se resuelven en gran medida con educación y con inteligencia de la electrónica y de la humana en la red. Y creo que la inteligencia humana y social requerimos más educación y para generar estos sistemas inteligentes para la digitalización de nuestros sistemas energéticos, si tenemos las capacidades, lo que tenemos que hacer es enredarnos y trabajar de manera conjunta. Muchísimas gracias, Carla. Coincido plenamente, o sea, ahí tenemos una agenda por descubrir. Parece evidente porque, bueno, pues decimos, está el Internet de las cosas, está la energía, pero necesitamos hacer esa agenda, ¿no? Y justamente eso será el trabajo de estos diálogos, identificar esos temas, pero después armar esos grupos de investigación binacionales. Ese es el compromiso de la alianza de la Universidad de California con México y de la UNAM, que podamos incluir a distintos socios de la academia en ambos lados de la frontera, del sector privado, de las ONGs, para realmente identificar esas áreas y empezar a trabajar y hacer del conocimiento científico un pilar de la toma de decisiones en distintos sectores. Antonio, aquí tenemos una pregunta de Guillermo Aguilar. Qué gusto saber de ti, Guillermo. Te pregunta, ¿qué le atribuyes que las áreas tradicionales de física y astronomía son las que continúan teniendo una cantidad de mayor participantes o publicaciones de la Universidad de California y México, aun cuando esas disciplinas están teniendo menos demandas que áreas como ingeniería y ciencia ambiental? ¿Qué hace falta para cambiar esta tendencia? Mira, una razón, no me he puesto a revisar con lujo de detalle dónde podría haber la causa. Yo creo que es parte de la forma en la que se da propaganda a lo que es la ciencia en el mundo en general. ¿Qué quiere decir eso? Que la ciencia glamorosa de rayos cósmicos, altas energías, le llaman la atención a la mayoría de las personas que quieren estudiar este tipo de cosas. Y que nos conformamos con adoptar tecnología que ya viene armada en nuestros celulares, en los paneles fotovoltaicos y demás, y que las propias compañías en nuestro país han seguido una tradición de seguidoras. Tradition to continue with energy or looking for inexpensive labor. But what has taught us, what we have learned, and I fully agree with Carla, Conocimiento en todos los lugares es algo muy importante. Y entonces necesitamos empezar a colaborar de a de veras. Los problemas de los aerogeneradores en el Istmo de Tehuantepec no son problemas que se comparta en la región de California en el Pacífico. Los problemas de los huracanes, precisamente en la zona del Caribe, tampoco son problemas que sean cotidianos en la costa del Pacífico de la Unión Americana.
Entonces, estos problemas tienen que ser resueltos porque los paneles fotovoltaicos, a nosotros nos pasó, colocamos unos paneles fotovoltaicos en la costa del Pacífico, llegó un huracán y los levantó. Estos son problemas que no están contemplados en las normas en los países arriba de la zona de los huracanes. Y nosotros sí tenemos esas problemáticas. Entonces, el que se requiera conocimiento y se requiera normas para instalar las cosas en diferentes lugares, implica que debemos conocer más. No podemos aplicar las normas en los países arriba de los trópicos que fueron generadas en esos países en lugares donde estamos en la zona intertropical. También la idiosincrasia, o sea, la forma, la cultura de la gente es diferente en diferentes lugares y tenemos que contemplar esto. Desde mi punto de vista, necesitamos enfatizar que el conocimiento tiene que contemplar la cultura, el entorno ambiental para dar las soluciones. No puede haber una solución que venga desde arriba, sino tenemos que construir más esta generación de conocimiento desde abajo. Y por eso, Isabel, me gusta mucho el que digas cómo formamos los grupos de investigación binacional. ¿Cómo le hacemos? Tenemos que conjuntarlos y por eso mencionaba yo que teníamos que ver colaboraciones en el largo plazo. No solo es para formar a alguien en una cierta técnica, en una cierta estructura, en una cierta forma de ver las cosas, sino tenemos que empezar a aprender tanto en el norte, en el sur, en el más sur, digámoslo así. Tenemos que aprender de lo que hay en otros lugares y tenemos que construir algo mucho más horizontal, que es lo que nos va a dar precisamente una visión integral, una visión que contemple muchos aspectos. Y ahí es donde creo que está el reto. El reto es precisamente en buscar esta generación de conocimiento en una manera horizontal. Y si lo hacemos así, lo más seguro es que también podamos darle énfasis a lo que mencionó Carla de la apropiación social del conocimiento y que Adrián mismo dijo que tenemos que ayudarle a este gobierno a encontrar las soluciones y esas soluciones no son soluciones mágicas para todos los entornos, son soluciones que se tienen que construir poco a poco desde las diferentes localidades y contemplando a las personas de cada una de las localidades. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, pues otra vez hay una agenda que ya se va articulando, una visión de cómo podemos impulsar estos diálogos y cómo podemos desde la sociedad, las universidades, el sector privado, ir visualizando las soluciones de abajo hacia arriba y no pensar en políticas a nivel nacional. Lo que me gusta mucho, estamos llegando al final del tiempo, entonces voy a leer 3 preguntas finales. Y les voy a pedir a los panelistas que nos compartan pues su visión para tomarlo como cierre de este diálogo tan rico. Me apena mucho porque la verdad hay tantos temas que podemos quedarnos aquí horas, pero bueno, pues tenemos hasta las 12:30 hora de México, 7 minutos más. Pero hay preguntas muy importantes. Dan, one question to you would be, what's the role of nature? Well, I mean, I think that the key messages for me are that the U.S. has reset the landscape, the possibility for collaboration, but it's up to many more of us than just in the U.S. government and the government of Mexico, whether it's in CENER or elsewhere, to walk through it. It ultimately requires a great deal of partnerships. We have the tools. We now know that renewables are for almost everywhere the least cost option. That doesn't mean they are as well subsidized as fossil fuels. In fact, fossil fuels receive a huge subsidy. That's the challenging politics. It's challenging in the United States, in Louisiana, in Texas, in many oil refining states. It's challenging across Mexico, where Pemex is still very wedded to the old economy. But building these hubs of new jobs and also demonstrating that we can move much faster together is, I think, one of the key aspects. And we're going to see that in the run up to the next climate conference. I think we're going to see it at the Earth Day conference that President Biden will be chairing. And these are really chances,
in the coming weeks and months to put together programs that we think will demonstrate there is strong US-Mexico collaboration on not only the research, but also on the business side. Because ultimately, we can do all the studies we want, but if we don't get businesses in Monterrey building and exporting wind power to the United States, and Mexico is going to need more energy storage. That's an area where there are prime US companies. If we don't get those types of practical business-to-business dialogue, it makes it very hard to overcome the politics of the current fossil fuel economy. Gracias, Dan. Yes, I think that's another key message of this dialogue. You know, the just energy transition has to consider the impact on the fossil fuels. Because, you know, the regions that are the ones that are, you know, producing these fossil fuels, you know, are not necessarily the ones that are going to be benefiting from the renewable energy. And so this is an important consideration because this requires some planning, but also incentives, you know, so that those regions can have alternatives, especially for the jobs that are going to be lost. So I think that's another important issue that you're highlighting. And in this regard, I think Jose Sertuche wanted to know, you know, the role of gas, natural gas, especially in the US. So if you could quickly comment, you know, in a minute, if you see, you know, I know that for Biden, this was an important consideration, especially during the election. So this is where I'm going to say things that people won't like. The future of gas is dying. And further investments in gas is money being thrown away for very short-term profits. There are people in Mexico, there are people in the United States who don't want to hear it, but that's the truth. Gas systems leak. Gas investments are not as good as investing in renewables, energy storage, around nuclear. It's the hard climate truth, but it's one that people in power generally want to hear. Muchas gracias. Y les voy a pasar la palabra nada más si alguien quisiera comentar sobre el tema de la percepción que existe en general. Creo que tú lo tocaste, Carla, y un poquito Adrián, pero de cómo pudiéramos cambiar esas percepciones, cómo podemos ayudar a educar de manera más acelerada y amplia al público en general. Y si pueden comentar justamente cómo enfatizar la importancia que tiene las energías renovables en términos del valor social, sobre todo en las comunidades rurales. Adelante, Carla, por favor. Pues básicamente foros así, pero además integrando más expertas y expertos en comunicación. O sea, creo que todos somos muy articulados y nos damos a entender, pero la mercadotecnia ha hecho maravillas, ¿no? Por los modelos económicos tradicionales. Y aquí sumo un comentario de Dan. El tema es fundamental, no hay que avanzar. Sin embargo, estamos en el año internacional de la economía creativa para la sustentabilidad. Requerimos nuevos modelos económicos centrados en menores márgenes, en una distribución más justa de las riquezas y por los comunitarios, rurales, urbanos y periurbanos. Y creo que ahí resumo ambos comentarios. Necesitamos que nos ayude toda esa fuerza de comunicación y de mercadotecnia con y apropiable por la gente, que se sume con la expertez que estamos viendo en la academia, en las alianzas de las ONGs, para que encontremos la mejor forma de entregar muchos mensajes a distintas personas, incluyendo y escuchando, poder fortalecer con nuevos modelos económicos para la sustentabilidad un entorno mucho más seguro para las comunidades en todos los espacios, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Carla. Antonio, no sé si quisieras añadir algo más. A ver, nada más quiero comentarte que uno de los puntos importantes para la socialización del conocimiento es la comunidad de habla hispana en California. Y ahí nosotros, como nativos en hablar español, tenemos algo que podemos colaborar con precisamente los llamados programas de outreach de la Universidad de California para las comunidades rurales que son muy, muy ampliamente hispanohablantes.
Entonces, esta es una forma, tenemos que llegar a comunicar a la gente este conocimiento, porque si se comunica ya, va a haber una transmisión de ese conocimiento también acá. Y si nosotros comunicamos en nuestra población lo mismo, la población mexicana va a llegar a las comunidades en California. O sea, en los dos lados tenemos que entrar con lo que se le conoce como outreach. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, para cerrar con broche de oro, Adrián. Siempre haciéndome la maldad de generar expectativas y luego la gente siempre se decepciona con lo que les digo, pero trataré de cerrar un poquito en secuencia de lo que mis compañeras y compañeros han dicho. Bueno, primero, antes que eso, un gran privilegio, gracias Isabel, un honor estar con mis compañeras y compañeros. Gracias por la oportunidad. Rápidamente, voy de lo particular a lo general con 3 comentarios concretos. Primero, qué bueno que Dan habló del gas y efectivamente el gas tiene que ser historia muy pronto. Tenemos que ser realistas. Es una cuestión de aritmética elemental de primaria. Llegar a neutralidad de emisiones a mediados del siglo no es compatible en el planeta con que sigamos apostándole al gas durante un tiempo. En algunos países es entendible que se hablaba de un combustible de transición y todo esto. A ver, el gran desafío que tenemos es, primero, cuanto antes, toda la nueva generación que se construya tiene que ser cero emisiones. La tensión de la demanda futura, a partir de ahora, la demanda incremental de energía futura, toda tiene que ser cero emisiones cuanto antes. Segundo, y muy poco tiempo después de lo primero es, tenemos que reemplazar aceleradamente toda la planta de generación fósil. Esas son emisiones, eso no es cero emisiones, hay que reemplazarlas. De eso estamos hablando. Entonces, hay que ser realistas, honestos y hablar con factualidad. En México, hablar o sugerir que, o lo que se está haciendo, las únicas plantas que se van a construir de acuerdo a los planes oficiales en este sexenio de generación de electricidad, todas, las 6 o 7 son fósiles. ¿De qué estamos hablando? Esto es increíble, difícil de entender. Ya ni menciono cosas como plantas de carbón o refinerías, etcétera, ¿no? Y para terminar, un comentario un poquito más amplio. Los Estados Unidos, para beneficio de sus ciudadanos y del mundo, cambió radicalmente y Dan nos hizo un recuento muy rápido o más bien muy conciso, muy claro de todas las cosas que de inmediato cambiaron y que el tema de cambio climático, de la mano de sus implicaciones sociales, se ha puesto como prioridad del nuevo presidente. Estados Unidos cambió, México debería de cambiar, pero México no puede esperar 4 años a un cambio de administración. Es esta administración, como lo he dicho, la que tiene que cambiar sus políticas para beneficio de los mexicanos. Se perdieron 2 años iniciales en la parte de la relación bilateral porque, con todo respeto, no había mucho que hacer constructivamente con el anterior presidente estadounidense, y perdón que sea tan explícito en esto. Ahora hay oportunidades, ya no la relación bilateral tiene por qué ser solo concentrada en 2 o 3 aspectos circunstanciales de conveniencia del anterior presidente. A ver, detén a los migrantes, que no se vengan para acá, cosas como eso. Y los Estados Unidos, y te voy a citar, Isabel, porque la idea o el comentario lo escuché de ti, es Estados Unidos permitió, en sentido respetuoso a la soberanía de México, permitió que México hiciera muchas cosas mal hechas en todos los temas y solo se preocupó por migración. Ahora lo que tenemos es, no queremos un policía que venga a darnos o dictarnos o imponernos cosas. Queremos aprovechar a un socio del cual México se puede beneficiar y aprovechar para beneficio de los mexicanos. Y no tenemos, insisto, 4 años, no podemos esperar a que el tiempo pase más rápido. No, este gobierno tiene el imperativo moral ante todos los mexicanos de cambiar, enderezar el rumbo en las áreas en lo que han hecho mal, hacer más de lo mismo, no queriendo escuchar, no es correcto. Así que, otra vez, sumémonos todos a ayudarles a cambiar rumbo, a mejorar lo mucho que se tiene que mejorar para que los mexicanos estemos mejor. Muchas gracias, Isabel.
Última vez que me vas a invitar seguramente luego de este cierre. Muchas gracias. Te iba a decir que no podíamos cerrar con mejor mensaje que este. Muchísimas gracias, Adrián, Carla, Antonio, Dan. Es un verdadero placer. Este panel inaugural pues ya puso la barra muy alta para los próximos. Y no quisiera cerrar antes de agradecerle también a Alberto Díaz, quien está coordinando estos diálogos. Él está también asociado a la Universidad de California en el Lawrence Berkeley Lab y es un gusto que estemos colaborando en este sentido. Vamos a través de Alberto a compartir un documento con el resumen de las ideas que aquí se vertieron y también con una agenda para los próximos paneles, los próximos diálogos que estaremos compartiendo con ustedes muy pronto. A todos los asistentes, muchísimas gracias. La verdad, este ha sido todo un éxito. Tuvimos más de 110 asistentes al foro, lo cual indica el nivel de interés y los deseos de participar en estos diálogos. Así que lo celebramos muchísimo. También un gran agradecimiento a Alexis Becerra, que es quien nos estuvo coordinando para poder hacer posible estos diálogos y bueno, pues a todos los que participaron de Alianza Universidad de California, México, para hacer esto posible. Muchísimas gracias, muchas felicidades a todos y estaremos en contacto para los siguientes pasos. Hasta luego. Gracias. Gracias.